Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y como no nos podemos detener a estar viendo las interpretaciones de la historia que nos quiere hacer hoy la Cuarta Transformación, vamos a lo verdaderamente importante. De cara al regreso a clases, el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó a todos aquellos que advierten que no hay condiciones para garantizar la salud de los niños y adolescentes. El presidente aseguró, óigalo bien, aseguró que es necesario regresar a clases presenciales y para eso hay que correr riesgos, dijo el presidente. Pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No, tenemos que enfrentar las adversidades. Híjole, me parece que es una muy, muy desafortunada declaración del presidente de la República. Porque esto, en vez de dar confianza, que es lo que necesitan los padres y las madres de familia para mandar a sus hijos, al contrario, creo que hay más desconfianza. Mire, si en algo en la vida no se puede correr riesgos es en la salud de nuestros hijos y de nuestra familia, ¿no? Ay, sí, no creo que haya posibilidad de correr riesgos y el presidente nos pide este tipo de cosas. Sabemos que si los hijos se contagian, pues pueden estar enfermos y también contagiar a los demás. Así es que, híjole, me parece que el presidente, mire, entiendo que la mañanera se convierte en un lugar de improvisación, pero es el presidente de la República. Y el presidente de la República no tendría por qué improvisar. Y los mensajes, cuando son de Estado, cuando hay tanta necesidad de confianza en el gobierno, no tienen ese efecto. Ya lo platicaremos la otra semana con nuestros asesores en comunicación, pero me parece que el mensaje del presidente no está logrando ese objetivo que debería de tener todo estadista, que es dar confianza y tranquilidad a la sociedad. En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador reiteró que el regreso a clases es voluntario y que cada madre o padre de familia tendrá la libertad de decidir si manda a sus hijos a la escuela el próximo 30 de agosto. Y aclarar también que nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos como ellos, no somos autoritarios. Los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen, quisieran que todo se resolviera por la fuerza. Nosotros tenemos una formación distinta, entonces quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial. Mire, ese por ejemplo es un muy buen mensaje, que decidan los padres de familia si mandan o no a los hijos y no va a haber represión, no va a haber coerción, no va a haber que reprueben los exámenes los alumnos, que se van a mantener la educación a distancia. Ese sí es un buen mensaje por parte del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ese sí está pensado. El dar las libertades a los padres para mandar a los hijos está pensado. No lo improvisado, que a veces no causa el efecto que debería de tener en una sociedad que en estos momentos tiene a la incertidumbre como principal eje de cualquier pensamiento en torno a las escuelas. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, advirtió que ya no se puede detener el proceso de regreso a clases e informó que se está avanzando en el reacondicionamiento de escuelas en el país. No podemos detenernos efectivamente a dar este servicio. Como Secretaría tenemos la obligación de precisamente el darle y ofrecer a nuestros niños lo que es por derecho y que está precisamente establecido en la Constitución, que es el derecho a la educación. Y que esto conlleva también a un derecho a la salud, no solamente es una salud física, ayer lo mencionaba, es también una salud emocional, una salud social de integración. Y que yo ayer que veía las noticias y escuchaba algunas entrevistas que hicieron algunos niños y algunos jóvenes, me emocionaba mucho cuando los niños decían, yo ya quiero regresar.
Yo ya extraño a mis amigos, yo ya quiero ver que no conozco mi aula, no conozco mi espacio. Y yo creo que si la preocupación es efectivamente la cuestión de la seguridad, si hay protocolos. Híjole, fíjese, yo sí estoy de acuerdo en que los niños vayan a la escuela. Creo que sí es necesario ya que vayan a las aulas, que tengan una socialización con sus compañeros, que conozcan la jerarquía, por ejemplo, de las relaciones humanas, el respeto que hay que tener con los maestros, por ejemplo, ¿no? Con los prefectos, con la autoridad. Me parece que eso es fundamental. Pero del otro lado también creo que todavía no tenemos las condiciones en este país para garantizar mínimamente la salud de los alumnos. Porque conocemos las escuelas, ¿no? Sabemos cómo están, edificios muy viejos, por ejemplo, sin ventilación. Ayer mismo Delfina Gómez reconocía que no todas las escuelas tenían agua. Entonces no hay una garantía al 100% para pues poder decirle a los niños y a los padres de familia que no hay nada que temer. Y si hoy le suman la declaración que hay que correr riesgos, pues creo que no están abonando en mucho para la seguridad de quienes el próximo 30 de agosto, mire, no es que vayan obligados, es que van a tener que ir, porque también se tiene que, de alguna manera, normalizar la vida en las familias. Y lo normal es que los padres de familia o los adultos vayan a trabajar y los niños vayan a la escuela. Ahí está pues esta encrucijada que todavía tenemos 2 semanas para pensarlas. Asociaciones de padres de familia proponen un regreso a clases presenciales con decisión propia de las familias y cuidando el protocolo de salud para asegurar el bienestar físico y emocional de los niños y adolescentes. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que la dependencia tiene registradas 10,000 escuelas vandalizadas durante la pandemia. En otros temas, el presidente del Senado, Ignacio Mier, informó que se está convocando a los partidos de oposición para analizar la conveniencia de un periodo extraordinario de sesiones para la próxima semana. Los objetivos son aprobar leyes reglamentarias de la revocación de mandato y aprobar la ley de fuero constitucional. Que volveremos a intentar por tercera ocasión que podamos tener un periodo extraordinario la próxima semana y esperamos lograr que nos obsequie su comprensión y su responsabilidad pública los partidos PRI, PAN, PRD, que se han autodenominado partido o bloque de contención en el Senado de la República. El senador Ricardo Monreal informó que va a proponer cambios a la pregunta de la revocación de mandato para que quede de la siguiente manera. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República, electo para el periodo constitucional en curso, continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? Solo 2 respuestas, ¿sí o no? Ahí está un ejercicio, la revocación de mandato. ¿Usted ya pensó en esto? Nunca lo habíamos tenido en este país, ¿no? O sea, hemos estado desde pues que terminó la Revolución Mexicana con esta frase que nos las metieron, pero en todos lados, ¿no? La de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Era el sello del gobierno, ahí no había de otra. Esta frase tenía que traer todos los oficios del gobierno, todas las comunicaciones del gobierno, hasta arriba al lado del escudo nacional, debía tener esta frase: sufragio efectivo, no reelección. Y creo que desde las nuevas generaciones han crecido con la idea que en México no hay reelección y que el periodo constitucional dura 6 años. Y cuando terminan los 6 años sean los presidentes más poderosos que existan, como el caso de la presidencia imperial de Carlos Salinas de Gortari, la presidencia también militarizada de Felipe Calderón, o las presidencias estas absolutistas por completo de Luis Echeverría, de Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Sabíamos que terminaban en 6 años y en 6 años ya no eran nadie. Y el que era todo era el siguiente presidente. Entonces, pensar en la revocación de mandato para quitarle la presidencia a un hombre por el que se votó 3 años antes, ¿es realmente útil para nuestra democracia? ¿Nos ayuda para adelantar y desarrollarnos democráticamente, para tener conciencia cívica? ¿Le da a usted mucha importancia que se quede Andrés Manuel o no en la presidencia, o que se quede
¿Quién le gusta? El que sea Ricardo Anaya o Mid para utilizar a los viejos candidatos. A mí me parece que es estéril esta discusión. Me gustaría mejor que estos nuevos ejercicios que permite la Constitución, como la consulta popular, fueran enfocadas a políticas públicas. Si hoy, por ejemplo, el Coneval nos informó que México ha crecido de una manera exorbitante en su pobreza extrema y que más de la mitad de la población de México es pobre, ¿por qué no debatir como sociedad políticas que puedan combatir a la gente y que en este país no haya personas que se mueran de hambre, por ejemplo? Que no haya personas que no tengan trabajo, que no haya niños ni jóvenes que no tengan oportunidades de estudiar. ¿No serían mejor esas consultas populares que estar alentando, porque para mí la revocación de mandato es esto, estar alentando el ego de un personaje que está en la presidencia de la República? Y hoy es Andrés Manuel López Obrador, ojo, pero esta nueva figura legal se quedará para el que sigue, y para el que sigue, y para el que sigue, y para el que sigue. Así es que, ojo con lo que vamos a estar debatiendo, hay que, como sociedad, involucrarnos también en estos conceptos. La Fiscalía General de la República investiga a Mauricio Toledo por presuntamente participar en una red de corrupción de empresas y particulares que de 2016 a la fecha registró depósitos bancarios por más de 223 millones de pesos y retiros de más de 354 millones. O sea, Mauricio Toledo, este hombre que es chileno y que está allá en Chile, prófugo, pues ya también lo va a investigar la Fiscalía General de la República. Quien apareció ayer, por lo menos en la televisión, fue el exdiputado Saúl Huerta, desaforado para que enfrente los delitos de violación y abuso sexual contra menores. El exlegislador de Morena informó que está en la Ciudad de México y cuando lo busquen se presentará para enfrentar los cargos. Reconoció que lo espera a la cárcel y reiteró que es inocente. Oiga, don Saúl Huerta, quítele el don. Saúl Huerta, ya lo están buscando, ya preséntese, ¿no? A ver si por eso, por lo menos, tiene la decencia de presentarse ante las autoridades. Con 24.975 nuevos casos de coronavirus, la República Mexicana otra vez rompe récords en contagio y en el acumulado suma ya 3.045.571 personas que han adquirido el virus a lo largo de la pandemia, así lo informó la Secretaría de Salud Federal. Indicó que en el caso de los decesos se sumaron 608 y en total son 246.811 muertos a causa de la COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que más de 28.380.000 personas ya recibieron el esquema completo de la vacunación. En el panorama internacional hay un total de 204.644.849 contagios y 4.323.139 defunciones acumuladas a nivel mundial. Estados Unidos autorizó una tercera dosis de vacunas contra la COVID-19 solamente para personas con sistemas inmunitarios debilitados, mientras el país lucha contra la propagación de la variante Delta. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de una tercera inyección para este tipo de personas de las vacunas de Pfizer y Moderna. Tamaulipas registra en semáforo rojo por el COVID-19 a 25 municipios de 43, que representan el 58%, y su ocupación hospitalaria subió del 43 al 50%. Un ejemplo de lo que está pasando también en los estados de la República. Hay estados y entidades que ya se han decretado de manera autónoma en semáforo rojo. Por ejemplo, Sinaloa ya lo hizo también Quintana Roo. Lo ha hecho la Ciudad de México, pero su jefa de gobierno no quiso. Pero sí se están incrementando los contagios y aunque estos ya no son fatales como en el año pasado, sí nos ponen en peligro, por eso hay que cuidarse. Y ya le comentaba que al conmemorar el inicio de los 500 años de la resistencia de la Gran Tenochtitlan, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció perdón a las víctimas de la ocupación militar española en Mesoamérica. 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos la caída de la Gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana.
Pues es que esto es sobre todo porque pues España no pidió perdón, ¿no? ¿Se acuerda usted que al inicio de su administración el presidente había pedido que España se disculpara por la conquista y pues lo sigue esperando, ¿no? Todavía hace unos meses en su conferencia de prensa mañanera el presidente se declaraba insultado y ofendido porque no le habían contestado la misiva que había mandado a el rey de España, cosa que el Vaticano, dijo el propio presidente, sí le había contestado, pero aquí el objetivo era que los españoles tenían que responder a esta solicitud de perdón, cosa que no llegó y hoy el presidente lo hace mejor desde el centro del país, donde estuvo este templo mayor hermoso, este zócalo capitalino, que por cierto, habría que decirle al presidente que pidió perdón en el máximo ejemplo del mestizaje, ¿no? Donde se unieron dos culturas, donde abajo los cimientos de la catedral y del Palacio Nacional son pirámides y son toda aquella historia de los pueblos prehispánicos. Ahí estuvo el presidente y ¿sabe? A mí me da un honor enorme pertenecer a México y ser mexicano, porque nuestra historia, híjole, tiene para miles de capítulos y todos son para mí de mucho orgullo, de muchísimo orgullo. México recuperó 116.543 empleos formales en julio, que representa un avance mensual de 0.6% y un crecimiento anual de 4.1% frente al mismo 2020, así lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. La secretaria del Trabajo, Luisa María Calderón, señaló que estamos a 150,000 empleos de recuperar las plazas de trabajo formales que se tenían antes de la pandemia y destacó que gracias al plan de vacunación anti-COVID, la solidaridad de las empresas y a la estrategia del bienestar que ha hecho posible llegar a este punto. Hizo un llamado a seguir manteniendo los protocolos de sanidad en las empresas, pues con ello se protege la salud y los empleos. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.